Hola, buenos días, buenas tardes a todos, todas, todes. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro último webinario antes de la COP30. Este es nuestra recta final antes de la COP30 y estamos contentos que todos pudieron asistir hoy. Si se pueden presentar en el chat, por favor. Si pueden escribir su nombre, de dónde están escuchando o asistiendo a este webinario y pueden, cualquier persona puede escribir o compartir en el chat. Entonces vamos a compartir, o no, pueden guardar, perdón, cualquier referencia en el chat, cualquier link que compartimos en el chat. Tenemos interpretación hoy gracias a nuestro equipo de intérpretes de tinta. Y pueden encontrar español, portugués, francés, bajas Indonesia, inglés, perdón, francés. Si haces clic en los tres puntos, de más y ahí puedes elegir interpretación y escoger tu canal de idioma de interpretación. Estamos grabando la llamada hoy. Ya grabamos todos los webinarios de Groundwork y lo vamos a compartir en nuestro canal de YouTube. Y la presentación ya lo hemos compartido en el Google Drive. Puedo compartir el link ahora en el chat y ahí puedes ver las presentaciones en el idioma que usted desea. Y ahora pueden encontrar las presentaciones bajo este link. Entonces, bienvenidos a los que están llegando ahora. Genial tenerlos todos presentes hoy. En este último webinario de Groundwork antes de la COP30. Buenas tardes, buenas noches a todos. Para presentarme, yo soy Philippa Bailey, soy consultor independiente para Groundwork y también estoy vinculada al Hub, al Centro Internacional de Política Climática, que es una red internacional que impulsa ambición alta en los procesos del marco de Naciones Unidas, Convención del Cambio Climático. Y también mi compañera es Paula Alvarada, quien está monitoreando en el fondo, en el chat. Paula, si quieres abrir su cámara, si quieres encender tu cámara, por favor, para decirles hola. Y estamos apoyados por el equipo increíble de tinta y financiamiento para este proyecto viene del diálogo de alimentación y naturaleza, de Food and Nature Climate Dialogue, diálogo de clima. Entonces, este programa de Groundwork se trata de proveer perspectivas accionables para los líderes, para líderes de pueblos indígenas. Y tratamos de recoger toda la inteligencia, última inteligencia, para alinearlo con las prioridades de sus pueblos indígenas y comunidades locales. Entregamos esas sesiones informativas en línea y materiales para compartir, pero también hay la posibilidad para un apoyo más especializado si tienes algunos temas en concreto o lo que quieren ver representados. Entonces pueden ponerse en contacto con nosotros para este apoyo especializado. En términos de lo que vamos a cubrir hoy, vamos a dar un poco un resumen de la COP30 en cuanto de los temas principales que están formando o diseñando el evento. Vamos a escuchar desde Edson Krenak de Brasil, quien es quien lidera Cultural Survival. Y también vamos a ver cómo podemos crear una puente entre las brechas en la acción climática y cómo la COP30 va a tratar de crear estas puentes para las brechas climáticas de este año. Y Basiru desde Repalia, aquí en África Central,
va a hablar hoy, está presente y desde Amán, algunos líderes de Amán va a hablar sobre sus prioridades para la COP30 también y lo que ellos esperan ver logrado en esta COP. Entonces, en cuanto a preparar el escenario para la COP30, empieza el jueves y el viernes de la semana que viene con la cumbre de los líderes mundiales en Belén, en el estado de Pará, en Brasil. Pero las negociaciones de la COP inician el lunes 10 de noviembre hasta el 21 de noviembre. Entonces, este COP es muy significativo porque ya son 10 años desde el Acuerdo de París y esto fue un punto de cambio dramático en negociaciones climáticas porque fue la primera vez que había dado referencia a una referencia de una temperatura límite de 1,5 grados. Y este es el marco en lo que seguimos trabajando ahora. Entonces, durante los últimos 10 años se han tratado de negociar cada de los términos de los artículos bajo el Acuerdo de París y ahora esto casi está completo. Este año también es un nuevo ciclo de las CDNs. Este es parte del mecanismo de París y se llama un ratchet. La idea es que solo puedes ir adelante, solo puedes tener mayor ambición en sus metas. Entonces, en las CDNs, esto en que los países pueden definir sus propias metas en cuanto a sus emisiones de gases de invernadero y lo hacen cada 5 años. Este trinquete, estamos ahora en el tercer ciclo de estas CDNs y siempre impulsando para una ambición mayor. El balance mundial también es el proceso que asesora o evalúa en cuanto hemos llegado, en cuanto a alcanzar esos objetivos y metas. Al siguiente diapositivo, por favor. Es el apoyo del multilateralismo. Esta es otra característica de la COP hoy, esta COP, porque mucha gente está preguntando sobre el valor de estas instituciones grandes multilaterales, sobre todo mientras que los Estados Unidos retira su apoyo, no solamente para el marco de Naciones Unidas en la Convención de Cambio Climático, pero también en otros espacios multilaterales. Entonces, lo que han visto en la presidencia de Brasil y lo que hemos observado es que todavía existe mucho apoyo para acción multilateral climática y es la única manera de seguir, de progresar o avanzar. Entonces, otra característica de hoy, de este año, es la calidad única de la presidencia brasileña. Tiene un alto nivel de compromiso, han lanzado varias distintas iniciativas sobre esta agenda de acción, que son los actores de no estatales, son industria, empresas, ONGs, sociedad civil, para tratar de lograr algunas de las ambiciones. Han escuchado sobre el Círculo de Pueblos, liderado por el Ministerio de Pueblos Indígenas, Sonia Guadalajara, la ministra, y esto ha creado la Comisión de Pueblos Indígenas y también la Comisión de Pueblos Indígenas, Comunidades Tradicionales, Afrodescendientes y agricultores y la presidencia brasileña han hablado sobre el multiral, este concepto de multiral que es un concepto indígena de un esfuerzo organizado, autodeterminado para apoyarse mutuamente en tiempos de necesidad. Entonces, esto quiere decir que todos tenemos que reunirnos para combatir estas metas de acción climática. Pero no es claro desde un punto político de cómo este paquete de la COP se va a aterrizar, cómo estas negociaciones se van a aterrizar. Y este tiene que ser dirigido, liderado por la presidencia brasileña y lo tienen que preparar el terreno antes para que los países puedan entender dónde tienen que hacer o dar concesiones o tener compromiso o comprometer
tener compromisos. Entonces, necesitas un liderazgo fuerte en en todas las temas principales de la COP. Entonces, una crítica de la presidencia brasileña ha sido que hay mucha actividad, pero no hay bastante claridad sobre lo que hay que aterrizar o lo que tienen que aterrizarse en las negociaciones. Y por final, en contexto de nuestra reunión de hoy, la COP 30 va a haber la presencia más grande nunca visto de pueblos indígenas, comunidades locales, afrodescendientes, visto en un COP en la zona sur, también en la área de negociaciones centrales. Se espera tener hasta 3 veces más delegados indígenas de lo que hayan tenido antes. Y afuera de la zona sur, en la zona verde, y también en la COP indígena en sí mismo, en otros espacios alrededor de la ciudad, tendrá una delegación de hasta 3.000 o más personas. Entonces, eso es casi 10 veces más de representantes indígenas de lo que hemos visto en ninguna otra COP previa. Entonces me gustaría pausar en este momento y dar la palabra a Edson Kerak desde Cultural Survivor. Como he mencionado, él lidera, él es el líder para el país de Brasil. Entonces, Edson, si usted quiere presentar su perspectiva sobre Brasil y cómo está liderando este momento de COP 30. Ay, no es. Hola, buenos días. Buenos días, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí presente con todos ustedes. Gracias por la invitación. Tengo el privilegio de compartir algunas perspectivas, sobre todo desde los pueblos indígenas, y he preparado algunos diapositivos para mis puntos. Y voy a compartir ahora. ¿Pueden ver mis diapositivas? Perfecto. Bueno, entonces yo trabajo para Cultural Survival como líder de Brasil, como ya han dicho, trabajando en Cultural Survival. Somos una organización global apoyando a pueblos indígenas en todo el mundo. Estamos trabajando también con los quilombola, los descendientes, las comunidades afrodescendientes. También trabajo con la coalición Surge, que se trata de asegurar los derechos de los pueblos indígenas en la economía verde. Y el enfoque que vean aquí es el pueblo Machacolí en sus proyectos del bosque forestales, y al lado izquierdo ves una imagen, pueden ver una imagen desde un diálogo en la comunidad que fue un reencuentro internacional que celebramos el febrero pasado, que las comunidades fueron liderados en Chile, Argentina y Brasil. En los pueblos indígenas y personas quilombolas se reunieron para discutir de qué se tratan sus derechos dentro de esta economía verde y preparándose para los debates de la COP también. En nuestra experiencia me gustaría, antes de compartirlo, me gustaría compartir algunas cifras y algunas realidades con ustedes sobre la población quilombola y pueblos indígenas en Brasil. Brasil tiene mm, una perspectiva específica sobre comunidades locales, porque tal vez no conozco ningún otro país en el mundo que tiene cuando hablamos sobre la claridad, pero cuando hablamos sobre definir quiénes son las comunidades locales o tradicionales, Brasil tiene un buen ejemplo y mucha claridad sobre definir quiénes son y y de qué significa. Y una de las poblaciones son las poblaciones quilombola, quienes son afrodescendientes, pero no solamente son comunidades negras, son comunidades que tienen sus tradiciones, que mantienen sus comunidades desde sus tribus africanos, desde sus antepasados, y tienen medios de vida que son muy específicos, muy cercanos a pueblos indígenas, y a veces sus territorios soplan con los pueblos indígenas o son socios. Hablé con algunos líderes
líderes de los pueblos quilombola y y hablaron sobre ellos se enfrentan a los impactos del cambio climático, cómo les afectan, pero a pesar de que sean muy fuertes en sus tradiciones y sus ah, tradiciones, se enfrentan a los mismos desafíos de pueblos indígenas. Solo 12%, alrededor de 12% de la población quilombola viven dentro de territorios demarcados quilombolas. El resto viven en vulnerabilidad, en territorios que no son demarcados y tienen y quieren asegurar sus derechos territoriales. Entonces, esto es lo que están tratando de hacer. Muy bien, en Brasil hay más de 300 pueblos originarios que hablan más de 200 lenguas originarias y lamentablemente incluso si Brasil es bastante extenso, tiene muchos bosques como el bosque tropical del Amazonas, que es de suma importancia para los biomas y para esta COP en particular, pues lamentablemente los guardianes de la biodiversidad de los bosques, es decir, el 61% del territorio viven fuera de territorio indígena demarcado y se enfrentan a la misma vulnerabilidad, al impacto del cambio climático, a la inseguridad alimentaria también, no tienen acceso al agua, a la educación, no tienen acceso a la debida información para garantizar sus derechos y participar en estos espacios. Incluso si vamos a tener este evento con mucha participación de pueblos originarios, muchos de ellos, muchos de los presentes están allí no para celebrar al Amazonas, sino para criticar el hecho de que la COP se lleve a cabo en el Amazonas, porque se celebra este evento en un contexto caracterizado por violaciones de los derechos humanos, violaciones de gran envergadura, no solamente el impacto del cambio climático en el territorio y en el Amazonas en particular, sino que en este territorio en los últimos años, en los últimos 20 años, pues ha habido sequías y graves violaciones de los derechos humanos. Las comunidades del bosque tienen que emigrar debido a esta situación porque no tienen acceso a recursos. Ahora, si comparamos, por ejemplo, otros sectores de la sociedad brasileña, como por ejemplo el- los agronegocios de la soja y la industria cárnica, vemos que hay proyectos de desarrollo en biomasas. Por ejemplo, un 700% de las estaciones de los árboles que se han cortado corresponden a estas actividades, actividades que se llevan a cabo en el Amazonas. Y pues dos biomas en particular, dos biomas de suma importancia para la solución climática se han visto afectados y la gran parte de los pueblos originarios y comunidades locales que viven allí, pues tienen que irse. Y debido a esto, vemos que en Brasil, donde el 30% del territorio es territorio indígena, debido a esta falta de seguridad y protección jurídicas, todavía los pueblos se ven afectados en gran medida por la deforestación y no pueden lograr que se reduzca en gran medida esta deforestación. Y pues los guardianes del bosque, los pueblos originarios, protegen a un alto porcentaje de los bosques nativos y ha sido así desde hace más de 500 años, teniendo en cuenta la colonización que se llevó a cabo en los últimos 5 siglos. Vemos entonces que hay un contraste de suma importancia entre los lo que hace el gobierno brasileño, sus actividades que tienen un impacto en estos pueblos, en un contraste entre las medidas del gobierno y la capacidad de acción de los pueblos originarios. Estamos viendo ahora, ya mencioné las contribuciones a nivel nacional, lo que presentan los países y lo que los pueblos originarios y comunidades locales presentan en Brasil. Vemos entonces que en lo que respecta a los NDCs, bueno, estas contribuciones hipotéticamente, bueno, presentan documentos a través de distintas organizaciones y el énfasis en los pueblos originarios o de los pueblos originarios ha sido no solamente entablar debates sobre las cifras y el diseño de políticas, sino que también han trabajado en soluciones concretas. Estas cifras demuestran
cómo los pueblos originarios tienen un enfoque mucho más aterrizado a la hora de hacer frente a los problemas. Ahora voy a pasarme esta diapositiva, no voy a ahondar mucho en la materia. Pasemos a las próximas diapositivas. Vemos otra fotografía de los pueblos originarios, los pueblos Quilombola de los que hablé hace un momento, que están en Jequitinhonha, en Brasil. Vemos aquí lo que ha pasado por el litio. Creo que no tengo palabras para expresar cuánto dinero se ha gastado, cuánto dinero reciben las empresas mineras en comparación, en contraste con el impacto que se llevan los pueblos originarios debido a esta diferencia en financiación. Y los fondos climáticos podrían compensar, resolver esa situación. Vemos ahora entonces que el énfasis en los pueblos originarios y en los pueblos Quilombola, bueno, estos pueblos han tenido que generar sus propias contribuciones determinadas a nivel nacional. ¿Y por qué? Porque los países realmente no logran incorporar a los pueblos originarios y las comunidades locales en la elaboración de políticas, porque no logran implementar todas estas medidas de suma importancia de conformidad con lo que ha establecido la ONU y los documentos de la ONU. No tienen o no han logrado integrar el conocimiento indígena y tradicional a estos esquemas. Incluso Brasil no lo ha logrado. Tenemos un ministerio, tenemos también muchos pueblos originarios en espacios de liderazgo, pero tristemente no hemos logrado avances significativos. No se refleja ahí en las cifras. Y pues vemos aquí un resumen de las NDC de los pueblos originarios. Este documento, la APIP, lo ha colocado en su página web sobre los pueblos quilombola. Vemos este documento de los NDCs en la página web de CODAC, la organización que representa a los pueblos quilimbolo. No voy a ir línea por línea, recuadro por recuadro, pero lo que vemos aquí es un diagrama, un diagnóstico de lo que pasa con los pueblos originarios. Estos pueblos desempeñan un papel de suma importancia en la lucha contra el cambio climático. No obstante, se llevan la peor parte. Son los actores más vulnerables, no tienen protección jurídica, no tienen fondos para desplegar, perdón, medidas de mitigación, no tienen fondos para proteger a sus territorios, no tienen recursos para llevar a cabo medidas de gobernanza autónomas, se enfrentan a violaciones de derechos humanos, no se respeta su derecho a la consulta previa, etcétera. Y las principales prioridades de los pueblos originarios y comunidades locales en Brasil son las siguientes: emanan, de hecho, de las comunidades quilombola en gran medida. Esta es la propuesta. Esta propuesta surge en el marco de grandes debates sobre los fondos, sobre la iniciativa de Triple F que se va a lanzar para contribuir a las medidas de mitigación. Y pues estas políticas tienen que o buscan encapsular en un solo mecanismo distintas alternativas para garantizar la protección del territorio. Los pueblos originarios quieren que se demarquen bien sus territorios y que se protejan y garanticen sus derechos, que las autoridades respeten y garanticen sus derechos. Por lo tanto, hay un diálogo. Se ha hablado largo y tendido sobre distintos sectores y distintos inversores, etcétera, para que el énfasis esté no solamente en los litigios, sino en la rendición de cuentas, en la responsabilidad, para integrar así a más actores a esta propuesta y lograr que las medidas vengan no de arriba para abajo, sino en sentido contrario. Queremos involucrar a los pueblos originarios y pues tenemos que lograr así un involucramiento más sólido de todos los actores, de todas las actividades económicas, de todas las inversiones vinculadas con el clima. Todos estos aspectos tienen que ser lo más sólidos posibles. En segundo lugar, tenemos que implementar no solamente una especie de moratorio, sino que la propuesta de los pueblos originarios y comunidades locales busca hacer un seguimiento de lo que pasa en el suelo y los bosques, de todos los productos. Y pues las industrias ahora no nos dan la posibilidad de poner en marcha leyes de debida diligencia. Si no tenemos autoridad, si no tenemos mecanismos para proteger a los bosques, esto va a ser imposible. Y pues por último, tenemos que brindar apoyo a los mecanismos de financiación LED de los pueblos originarios, a los mecanismos liderados, perdón, por los pueblos originarios. No podemos
diseñar planes, llegar al lugar y simplemente tratarlos como si fueran meros beneficiarios de estos planes. Tienen que estar involucrados en la planeación y en el despliegue de las actividades. Y para concluir, bueno, no existe realmente una transición justa en la COP. Va a haber un debate, se va a hablar largo y tendido sobre la transición justa, sobre los minerales de transición y demás temas, pero tiene que quedar en claro esto, que cualquier transición que se lleve a cabo no puede darse en detrimento de nuestros territorios. A nombre de la economía verde, los pueblos originarios y comunidades locales están haciendo incidencia a favor de sus territorios, a favor de soluciones climáticas. No son solamente partes interesadas en este contexto, sino que son poseedores de conocimiento ancestral y pues por lo tanto deberían contar con o tener una participación mucho más decisiva y plena. Lamentamos que en lamentamos que las ambiciones del gobierno no sean del todo aterrizadas, que sean tan superficiales y que no consideren realmente el bienestar de los pueblos originarios y comunidades locales en el proceso de toma de decisiones y en las negociaciones. Muchas gracias. Gracias, acabas de plantear temas de suma importancia. Creo que a la COP llegan muchas personas, muchos actores a criticar y hacer campañas sobre las cosas que les hacen falta, sobre los derechos territoriales fundamentales, la seguridad, el derecho a la autodeterminación y también la protección de las minorías étnicas y otras políticas conexas. Le digo a todos los aquí presentes ahora que pues hemos organizado muchos webinarios sobre los minerales de transición. Los pueden encontrar todo este material en nuestra página web, la página de Groundwork. Creo que el tema de la demarcación territorial es de suma importancia y vamos a ahondar un poco más en la materia ahora, porque tal y como dijo uno de nuestros participantes en el chat, los NDC de Brasil no incluyen el tema de la demarcación de territorio indígena como una estrategia medible. Creo que se menciona de manera muy somera, pero no hay un apartado concreto dedicado a este aspecto. Hemos hablado ahora sobre los NDC, que APIBI, el informe de los NDC indígena de APIBI, y han hablado también sobre los NDC de los pueblos quilombola. Entonces, cómo los pueblos originarios y las tradicionales y las comunidades tradicionales, perdón, pueden tener influencia en los NDC de Brasil para representar de la manera debida la importancia de la demarcación territorial como estrategia. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Creo que esto demuestra cómo Brasil ahora busca desplegar todas estas medidas. Brasil dice que no quiere poner en peligro otros proyectos y pues se acaba de aprobar un proyecto de ley petrolero en el Amazonas. Y de hecho hay muchos otros permisos que el Congreso de Brasil, y no solamente el gobierno, el ejecutivo del gobierno de Lula, sino que el Congreso, el legislativo, también está desmantelando, desmantelando todas las leyes de seguridad medioambiental y también pues está dando la cara por el mercado, por las industrias y así socava la capacidad de los pueblos originarios de lograr avances en la demarcación de sus territorios como parte de una solución climática más abarcadora. Creo que ese es el mensaje principal que queremos difundir, el punto de negociación más importante. Si podemos empezar a negociar sobre otros puntos, lo haremos, sí, pero la demarcación es una prioridad. No podemos prescindir de este tema. Tenemos que seguir debatiendo sobre ello. Muchas gracias. Vamos a retomar esta idea más adelante con Basiru también de Repaliac y también está Eusebio de Amán. Vamos a pasar ahora a otros de los aspectos que esta COP quiere cubrir para cerrar brechas. La medida en la que Brasil como país está comprometido con, por un lado, el reconocimiento de las contribuciones de los pueblos originarios y las comunidades locales, y por otra parte, la búsqueda del crecimiento económico, la exploración petrolífera y también otras actividades que generan ingresos.
otros esquemas con la idea de sacar a la gente de la pobreza, pero también contribuir más a la lucha contra el cambio climático. Desafortunadamente, pues el gobierno brasileño tiene una postura muy interesante. En los últimos 2 meses creo que es lo que hemos observado, ¿verdad? Espero no sonar muy ofensiva, pero en la COP30 en general y en la comunidad internacional que se está uniendo cada vez más, bueno, tenemos que hacer frente a estas brechas, las brechas que hay entre la realidad climática que estamos observando a nuestro alrededor y la respuesta, las medidas de respuesta que estamos adoptando. Hay una gran brecha y la gravedad de la situación pues sigue en aumento y hay que analizar nuestra manera de responder. Tenemos que seguir hablando en la COP sobre el despliegue de distintas medidas, hay que seguir negociando los textos jurídicos y pues en estos debates y negociaciones tenemos que lograr que las decisiones se traduzcan en acciones concretas a nivel planetario. Y no puede ser que simplemente construimos un puente en un aspecto que es más fácil enfrentar, sino que todo tiene que ir de la mano. Tenemos que abordar distintos puntos al mismo tiempo. Cuando hablamos de mitigación, la reducción de gases de efecto invernadero para reducir el cambio climático, cuando hablamos de la adaptación, cómo navegamos este mundo que es cada vez más caliente, pérdidas y daños, cómo indemnizamos a las personas que están visto afectadas por pérdidas y daños. Bueno, todo esto tiene que abordarse. Y cuando hablamos de finanzas, bueno, tenemos que abordar todos estos puntos también. Y creo que esto es muy pertinente a la hora de hablar de las finanzas. Las finanzas, lamentablemente, constituyen el tema que abarca todos los otros rumbos que acabo de mencionar. Entonces, hemos hablado un poco sobre el enfoque de Brasil en su presidencia, pero es interesante reflexionar un poquito sobre lo que se van a liderar en la cumbre de los líderes el jueves y viernes de la semana que viene. Van a liderar con la declaración de Belén sobre el hambre, la pobreza y la acción climática centrada en las personas. Y esta es la manera de Brasil de tratar de reunir o vincular estas prioridades sobre hambre y clima, diciendo que no hay resiliencia climática sin justicia social, que significa protección, cuidar a los agricultores de pequeña escala. Entonces, esto ha sido la agenda de Brasil durante su agenda de la G20, que se trataba del alivio de pobreza y hambre y vincularlo con la agenda climática. Entonces, la próxima cosa el próximo punto que van a liderar es que quieren 4 veces más combustibles sostenibles para 2035 con el gobierno de Japón, Italia, con el apoyo de la India también. Y están hablando sobre biocombustibles, hidrógeno, los gases um, biocombustibles y sintéticas, que sean combustibles no fósiles, que son combustibles que se pueden utilizar durante la transición justa. Pero esto surge una preocupación sobre biocombustibles y el cambio lo que puede causar este cambio para conseguir más biocombustibles y el efecto que esto puede tener. También están liderando con el TFF, que es el Fondo para la Compensación de Bosques Tropicales, tratando los bosques como un activo, y tener un mecanismo para estas inversiones para generar beneficios que pueden ser canalizados a bosques tropicales, a los guardianes de pueblos indígenas, quienes son los guardianes de bosques tropicales. Perdón si estaba hablando demasiado rápido, pero este es el enfoque de Brasil, lo que Brasil va a presentar en la cumbre de líderes, pero podemos ver que hay algunas brechas en 4 temas, por lo menos, en finanzas, adaptación, en emisiones y en el tema de naturaleza, bosques y alimentación. Entonces, me gustaría ah, abordar estos temas primero antes de invitar a los líderes indígenas para contestar, responder con sus prioridades. Entonces, en cada uno de estos temas o áreas, la COP30 está tratando de abordar esas brechas entre las negociaciones y también en la acción, la agenda de acción. La agenda de acción son los actores no
estatales, es sociedad civil, empresas, industria, ONGs, pero la agenda de acción no es vinculante en la misma manera que las negociaciones, pero lo que ha hecho Brasil es que han recaudado un gran número de iniciativas que desde los últimos 10 años, que son 300 iniciativas que siguen en marcha. Han tratado de alinearnos de manera temática con pilares, con objetivos, para formar lo que se llama grupos de activación. Estos grupos de activación son responsables para impulsar este objetivo específico en adelante. Por ejemplo, la iniciativa Shandia desde la Alianza Global forma parte de uno de estos grupos de activación y creo que hay una oportunidad muy fuerte para organizaciones indígenas para poder participar en estos grupos y también para que sus voces sean mucho más fuertes dentro de esta agenda de acción. Como ya sabemos, la COP no se trata de un evento, sino son varias capas, como una cebolla, digamos. Entonces, junto con las negociaciones y agenda de acción, tenemos el pabellón, eventos paralelos, tenemos la zona verde, el público, medios de comunicación, campañas, conversaciones, movilizaciones y todo esto es importante para impulsar, para avanzar el proceso. Entonces, aun si no estés participando en la zona azul o en la agenda de acción, puede apoyar a formar los mensajes que salen de la COP, aunque hay decenas de millones de miles de personas en la COP asistentes, hay muchas más personas interesadas que no pueden asistir. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que ellos escuchan sobre la COP o cuáles son las críticas de las COP, como Edison mencionó? La gente solo van a salir con una idea o dos ideas sobre de qué se trata la COP. Entonces, se trata de nosotros para formar estos mensajes de lo que la gente entienda sobre la COP. Entonces, antes que dar la palabra a nuestros líderes indígenas, quería también abordar algunos de los temas en que la COP 30 está tratando de crear puentes o de, am, de cumplir con estos déficits. Entonces, bajo finanzas hay algunas negociaciones, por ejemplo, bajo artículo 9.1 y artículo 2.1c. Artículo 9.1 se trata de las obligaciones de los países desarrollados para pagar a los países en desarrollo, y esta transferencia de riqueza. Entonces, esto sigue desde el NSQG, que es la meta que fue definido el año pasado. Entonces van a ver cuánta finanza adicional o nueva está disponible, si es predecible, si es concesional, si las tasas son bajas para aterrizar y si este financiamiento sea transparente. Y bajo artículo 2.1c se trata de alinear los flujos financieros que proceden desde diferentes distintas fuentes y cómo podemos medir este alineamiento y cómo podemos ver a los subsidiarios como de combustibles fósiles y cómo este está desviando el flujo financiero a una economía de carbono. Entonces también va a anunciar la hoja de ruta de Bakú a Belén para alcanzar 1.3 billones de dólares. Esto salió desde el NSQG, las negociaciones de NSQG. Entonces Brasil ha sido liderando este debate, discusiones que involucra los bancos multilaterales y cómo ellos pueden jugar un papel mayor en proveer mejores tasas de finanzas, movilización de capital privada y también crear un ambiente regulatorio normativo. Pero esta es una negociación importante, pero no lo van a presentar o declarar en la COP. Solamente van a publicar un informe. Y otras nuevas fuentes de financiación como el TFFF, que es el Fondo para
con la conservación de bosques tropicales que van a pagar a los países de bosque tropicales y los guardianes para mantener sus bosques en pie. Y Brasil lo está liderando de manera muy fuerte, aunque hay muchos riesgos asociados a este modelo. Tienen que recaudar 125.000 millones de dólares para poder generar el interés para poder pagar a los países de bosques tropicales. Solamente Brasil y Indonesia en este momento se han comprometido a financiar a este Triple F. Entonces, la COP30 estará esperando para ver si los otros países lo van a respaldar, si este es un modelo viable y si va a realmente dar los beneficios que los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes tienen que recibir para poder conservar los bosques tropicales en pie como ellos quieren. Entonces, sí, Axel, podemos seguir a las brechas de adaptación. Entonces, en cuanto a la adaptación, este es un asunto, un tema que se ha caído de la lista de prioridades en los últimos años y esta presidencia quiere tener resultado muy fuerte en cuanto a la adaptación. Se ha caído atrás de la mitigación. Mitigación es mitigar la tasa de gases de efecto invierno, pero adaptación solo recibe 5% del financiamiento climático. Entonces, en la COP, dos puntos importantes van a salir de esta COP. Uno, se trata de nuevos compromisos financieros para triplicar los compromisos financieros para la adaptación, nuevos compromisos de financiación y para adoptar algunos indicadores de adaptación, que empezó como una lista de 2.000 o más indicadores de avance en progreso en adaptación, pero lo han reducido a 100 indicadores y algunas referencias a pueblos indígenas en los indicadores de adaptación, pero asegurar la tenencia de tierra no es uno de los indicadores. Y esto realmente es una oportunidad perdida para poder enfatizar el papel, el rol de pueblos indígenas y de comunidades locales en proteger y gestionar o conservar sus territorios. También quisimos mencionar pérdidas y daños porque este es algo separado. Aparte, estos son los cambios que no se pueden ser adaptados. Estos son eventos que empiezan de manera lenta o que son catastróficas, pero se siente que pérdidas y daños se ha desaparecido bajo de adaptación, pero la cantidad que se requiere es más o hay es lo mismo o aún más que lo que se requiere para adaptación. Entonces, el Fondo para responder a pérdidas y daños fue establecido en la COP28 y hoy a esta COP van a ver cuáles son las solicitudes de propuestas que hay que financiar. También para proveer asistencia técnica para los países que están experimentando pérdidas y daños, pero quieren ver la inclusión de pérdidas y daños en las CDNs y también este informe de pérdidas y daños que da un resumen porque este es una área tan importante. Entonces, estos son algunos de los puntos que se puede impulsar en la COP30, dentro de la COP30, la red de Santiago, perdón, una lanzamiento de la red de Santiago. Bueno, Edison ya habló sobre las CDNs y esta es otra área en que los países están, no están cumpliendo con las metas climáticas, objetivos climáticos, y tenemos que ver unos cortes que son hasta 10 veces más de lo que están proponiendo en esta ronda de CDNs. Los países quieren se enfoquen más en crear más energías renovables en que reducir sus uso de combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo la COP se va a contestar a este, este área que no han cumplido con sus metas? Entonces, hay un documento que resume todo lo
lo que pasa en la COP o en los flujos de trabajo en el balance mundial. Entonces, quería también mencionar el programa de trabajo de una transición justa. Este es una área de negociaciones que fue establecido en la COP28 que reúne preocupaciones económicas, sociales y medioambientales. Entonces, esto es como cada economía en el mundo se transiciona a una economía de bajo carbono en una manera justa. Entonces, debería ser un foro equitativo, inclusive basado en los derechos. Y va a ser muy importante para incidir sobre esto en la COP30. El caucus indígena tiene algunas demandas muy claras definidas en este área en cuanto a reconocer el consentimiento previo, libre e informado y la autodeterminación de pueblos indígenas, también los impactos negativos de la transición, que hay muchas áreas de territorios indígenas que están siendo utilizados para la transición justa. Ecológica o para proyectos de minería. Entonces, los pueblos indígenas tienen que ser protegidos desde impactos negativos y sobre todo los pueblos indígenas que se encuentran en aislación voluntaria. Sus derechos tienen que ser protegidos aun si no estén participando en estas negociaciones. Por último, antes de cederle la palabra a nuestros colegas, quisiera hablar sobre la naturaleza de las brechas alimentarias y y forestales. Creo que incluso si esta COP se está desarrollando en el Amazonas, en la región del Amazonas, lamentablemente no tiene mucho énfasis en la deforestación, tal y como debería tener, tal y como esperan las personas. Creo que parece que Brasil no quisiera que la COP30 se centrara en la deforestación. Entonces, esto significa que de hecho hay pocos ítems dedicados a la deforestación y pues esto se ve reflejado en el balance mundial. Tenemos que detener, revertir la deforestación de aquí a 2030 y pues solamente nos quedan 5 años. Dicho esto, es posible que haya una respuesta ante esto en la agenda de acción, pero las ONGs también han propuesto un plan de acción de 5 años para el despliegue de estas actividades, lo que abarca todos los aspectos que se han abordado en las negociaciones sobre la deforestación, en un intento de crear un enfoque mucho más unificado para avanzar todos juntos de la mano. Y pues esto supone tener en cuenta los derechos territoriales y los derechos de tenencia de tierra de los pueblos originarios y comunidades locales. Se espera que haya avances en materia de sinergias en la Convención de Río. Es decir, establecer vínculos entre la Convención del Cambio Climático, la Convención de la Biodiversidad y la Convención de Desertificación. Estas tres. Ello con el intento de lograr que esta lucha que estamos librando se traduzca en un mundo que podamos habitar todos, todas las especies. Un mundo en el que podamos ver que estas estrategias vayan de la mano y sean más eficaces. Por último, en lo que respecta a la naturaleza y las brechas forestales, hay tres compromisos de suma importancia. En primer lugar, la renovación del compromiso sobre tenencia de tierra para aprovechar los 1,700 millones de dólares de la COP26. También está el compromiso de tenencia de la tierra intergubernamental que ha establecido objetivos nacionales para las hectáreas en materia de tenencia de tierras y también el apoyo que se brinda a nivel nacional para lograr este objetivo. Y por último, la iniciativa TFF de la que ya hemos hablado bastante. Ninguno de estos aspectos se han abordado en las negociaciones. Son compromisos que han ido surgiendo en los países y pues hay países que lo firmarán, entidades que los firmarán, otros que no, pero no se trata de un documento vinculante a nivel jurídico. Entonces, para que no se nos pase el tiempo, bueno, me disculpo ante mis colegas y pues ahora me gustaría cederle la palabra a Basiru Isa de Repaliac,
de Camerún, de el centro de África y pues también estudio Rebarangi y Abdi Abkar de Amán de Indonesia. Por favor, les pedimos que enciendan las cámaras y se sumen al debate para que podamos pues seguir hablando. Valga la redundancia. Gracias. Gracias, Basiru. Okay. Thank Hola. you very much. Gracias, te agradezco. Yo más bien no sé si me puedan oír todos, todas, todes. Sí, Okay. oímos Thank you very much. perfectamente. And Muchas gracias. good morning, good Y afternoon, good buenos evening, días, buenas tardes, buenas noches, wherever donde you're quiera que listening se from or encuentren. gazing. Los saludo desde And Brazzaville, desde la it is cuenca del an Congo. honor for us Y to pues bring para this mí es todo interesting un session honor estar en to esta our sesión tan interesante. sprint to COP30. Esta sesión So llamada la recta as final a la Repaliac will be COP30. Tal y preparing como and saben, uh, Repaliac se está fully preparando preparing and preparing plenamente, participants towards se está COP30. preparando, se están We have preparando los participantes para asistir a la a series of COP30, 5 demands porque contamos con una serie de priorities for COP. exigencias, cinco So exigencias que hemos denominado las prioridades de la COP. is Repaliac ensuring strong tiene gran interés en la COP30 y inclusion pues este interés se across centra a lot of en garantizar un mayor reconocimiento y mayor inclusión de los pueblos originarios y las comunidades locales en la gobernanza de los bosques de África del Centro y en las estrategias climáticas. Y pues a nivel mundial también, porque como miembros de la Alianza Global, también quisiéramos que haya un mayor reconocimiento de la Alianza Global y una postura más estratégica de la alianza a nivel global. Muy bien, tal y como saben, Repaliac es una red de comunidades locales y pueblos originarios a favor de la gestión sostenible de los ecosistemas forestales en África Central. Repaliac desempeña un papel vital en la representación de los movimientos de base de toda la cuenca del Congo, porque como ya sabrán, Repaliac consta de más de 450 organizaciones indígenas de movimientos de base. Está presente en 8 países con 8 oficinas de coordinación nacionales. A medida que se acerca la COP30, Repaliac espera centrarse en muchas prioridades estratégicas que están alineadas a nivel regional y a nivel regional con los objetivos climáticos. Estas prioridades abarcan distintos aspectos. En primer lugar, el reconocimiento de los territorios y derechos indígenas y también del papel de los guardianes forestales. Repaliac durante la COP va a hacer incidencia para que haya un mayor reconocimiento formal de los pueblos originarios y las comunidades locales y de sus derechos territoriales como la médula, la columna vertebral de la protección del clima y la biodiversidad. La cuenca del Congo, perdón, es el bosque tropical de mayor tamaño a nivel mundial y su preservación depende de los pueblos originarios en gran medida, así como también de las comunidades locales. Por ende, la COP30 nos brinda una plataforma para que la Repaliac pueda hacer mayor incidencia para lograr un marco legal que proteja los derechos de tenencia y también impida el acaparamiento o la expropiación de tierras. La segunda estrategia o prioridad estratégica de Repaliac de cara a la COP30 sería el acceso directo a los fondos, sobre todo los fondos climáticos, lo que denominamos finanzas climáticas. Uno, una de las exigencias más importantes de Repaliac es el acceso equitativo a los fondos climáticos. Repaliac en la COP30 va a ser un llamado a favor de la financiación, de canales de financiación dedicados para las comunidades lideradas por pueblos indígenas y mecanismos simplificados para que las organizaciones locales puedan hacer solicitudes directamente y también mayor transparencia y rendición de cuentas en la distribución de fondos. Me parece que esto también va de la mano con lo que ha creado Repaliac, el mecanismo de financiación, el fondo Repaliac, y pues allí han intervenido muchas coaliciones de pueblos originarios a nivel mundial para reformar el mecanismo financiero, el mecanismo de fondos climáticos, y pues queremos integrar así los conocimientos ancestrales. A este respecto, Repaliac hace énfasis en el valor de el conocimiento ecológico de los pueblos originarios para hacer un monitoreo del clima en materia de adaptación climática también y de estrategias de resiliencia. Repaliac busca que haya una inclusión formal en procesos
y nacionales e internacionales en materia de planificación climática para que se adopte un enfoque que vaya de abajo para arriba y no al revés. Una cuarta prioridad sería la representación. Repaliac lo que busca es exigir que haya mayor representación en las negociaciones y procesos de toma de decisiones. Tal y como sabrán, en la presentación de nuestro compañero que habló sobre la cantidad de pueblos originarios que van a participar en la COP. Bueno, de este cuerpo de delegaciones indígenas, se espera pues que haya gran representación en espacios de negociación, es decir, en los pabellones, en los eventos, que haya una interacción con las delegaciones nacionales de África del Centro y que también haya mayor incidencia para analizar distintas oportunidades en sesiones claves. Por último, Repaliac también busca mayor colaboración y visibilidad regionales. Repaliac de cara a la COP30 quiere construir alianzas en el Amazonas, en la cuenca del Congo y también en el sudeste asiático, en los bosques del sudeste asiático, para dar mayor visibilidad a las voces de las comunidades forestales en a nivel internacional. Y también Repalá quiere hablar sobre la necesidad de aumentar la visibilidad de África Central. Hay retos únicos como por ejemplo la tala ilegal, las industrias extractivas y también el desplazamiento provocado por el clima, por el cambio climático. Repalec tiene muchas expectativas, perdón, de cara a la COP30, centradas en la inclusión justa y el empoderamiento de los pueblos originarios, sino que, y con esto, pues Repaliac busca que se le escuche y también influir en las decisiones que afectan los medios de subsistencia, los bosques y los futuros de los pueblos que defendemos. Un par de palabras más ahora sobre las expectativas de Repaliac, sobre cómo Repaliac va a desplegar sus actividades en la COP30. Creo que con esto acabo. Muchísimas gracias. Gracias, Basiru. Vamos a cederte la palabra otra vez con preguntas y pues no sé si Estevio ahora y Abdi Abkar de Amán puedan hacer uso de la palabra y luego le cedemos la palabra a Basiru con preguntas. Por favor, no duden en colocar preguntas. Quienes estén escuchando la llamada, coloquen sus preguntas en el chat y así las podemos abordar más adelante o en la sección de respuestas y preguntas. Ahora te cedemos la palabra, Eustovio, por si quieres presentarte y luego hablar. Sí, claro. Perdón, voy a hacer uso de la palabra en indonesio. Claro, vas a hacer uso de la palabra en indonesio. Muy bien. Entonces, por favor, si quieren escuchar la intervención, hagan clic en el canal de interpretaciones del inglés. Tienen que esperar un par de segundos porque tenemos que pasar del indonesio al inglés y luego del inglés van a interpretar todos a las otras lenguas. Así que gracias, Eusebio, te cedemos la palabra. Muy bien, muy bien para nosotros. Para nosotros en Indonesia, para los pueblos originarios de Indonesia, lo más importante es el reconocimiento de los derechos, de nuestros derechos como pilar principal en la solución ante la crisis climática. ¿Por qué? Porque la COP30 es un momento de ímpetu que debemos aprovechar. Constituye un espacio donde el gobierno de Indonesia específicamente y también nuestros socios internacionales tendrán que reconocer los derechos de los pueblos originarios a la tierra. Este constituye el pilar principal a la hora de superar la crisis climática. En el contexto de Indonesia, los bosques y los territorios indígenas necesitan un reconocimiento legal, deben contar con protección jurídica y pues tiene que haber una gestión basada en los valores tradicionales de los pueblos originarios y también, bueno, creo que este punto constituye lo que buscamos en la COP y también queremos tejer lazos con otros actores que trabajan a favor de la acción climática sobre la base de los conocimientos indígenas. Esto resulta esencial. ¿Y por qué? Porque los pueblos originarios con sus conocimientos sirven como canal para reforzar la narrativa, la narrativa de un planeta mucho más sostenible
Creemos que la situación es distinta ahora en la COP30. ¿Por qué? Porque las voces de los pueblos originarios realmente se van a organizar, se van a organizar mejor, van a ser más fuertes, contarán con más reconocimiento. En Indonesia, continuamente estamos consolidando nuestro vínculo con ONGs para reforzar la narrativa sobre los pueblos originarios y también para asumir compromisos más fuertes para con los jóvenes y las mujeres. Y pues sabemos que hay brechas y retos en lo que respecta al reconocimiento de estos grupos vulnerables. No obstante, todavía nos estamos esforzando para aprovechar este momento de ímpetu de cara a la COP. Y pues ahora, si observamos lo que pasa con la COP en la zona azul, pues por lo general hay negociaciones de alto nivel y procesos de toma de decisiones, pero también podemos ir a otras zonas como la zona verde. Esto, esta brecha, tenemos que cerrarla y tenemos que utilizar todos los espacios que podamos para que las voces de los pueblos originarios realmente sean escuchadas, se eleven, para que los pueblos originarios puedan participar en la toma de decisiones, porque si vamos solamente a la zona azul, por ejemplo, lamentablemente, y lo lamento mucho, de verdad, solamente podremos abordar documentos que no tengan un impacto extenso, que no tengan mucho significado. Y en realidad tenemos que hablar, compartir las agendas, nuestras agendas en otras zonas también. ¿Por qué veamos la COP30 como un punto, un momento eh, para el momento? Es una oportunidad para hablar sobre el futuro de pueblos indígenas y para el planeta. Y esperamos que en la COP30 podemos fortalecer el rol de pueblos indígenas como iguales, como personas iguales en hablar sobre cambio climático. Los pueblos indígenas, nuestros territorios deberían formar parte de la estrategia nacional de acción climática. El gobierno de Indonesia han comprometido en el documento de SBJ. El gobierno han acomodado a los pueblos indígenas. Entonces esperamos que en esta COP30 los pueblos indígenas no solamente se han reconocido como partes interesadas, pero también de- también como titulares de derechos también y como guardianes. Gracias, Estovio. Creo que lo que has mencionado sobre crear alianzas entre los movimientos de mujeres y jóvenes y las organizaciones de pueblos indígenas es tan importante porque compartimos muchos de los mismos objetivos y cuando podemos apoyar las voces de uno del otro, entonces la representación dentro del espacio de negociación están dando el mismo mensaje sobre derechos y no solamente siendo, y no solamente como partes interesadas, pero también como socios o partes que están formando el financiamiento climático, que los pueblos indígenas están formando los flujos financieros, sobre todo flujos financieros a fondos territoriales y todos los donantes tienen que pensar en eso cuando están diseñando sus programas. Entonces, Estovio y Basiro, sí quieren reflexionar sobre cuáles serían los impactos duraderos de esta COP, que tiene la presencia más grande de pueblos indígenas que los anteriores, y qué puede asegurar estos resultados para los siguientes COPs. Estovio, ¿quieres contestar? ¿O Basiro? ¿Basiro, estás ahí? Ah, bueno.
Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? La pregunta es, ¿cuáles son sus esperanzas para esta COP, de los resultados duraderos de este COP, con mayor presencia de pueblos indígenas? ¿Cómo espera que este puede cambiar el proceso en el futuro o para los siguientes COPs? Para la COP 30, creo que es un indicador para los pueblos indígenas, porque en este alcance dar un momentum para nosotros, un impulso para crear las narrativas sobre cambio climático, porque sabemos que hay conocimiento este, y que pueden crear la base de cambio climático. Entonces, en el contexto de Indonesia, queremos asegurar que unas cosas, sobre todo lo que los pueblos indígenas están realizando su trabajo como guardianes del bosque y nosotros gestionamos los bosques de manera sostenible. Pero los desafíos es que no nos reconozcan, es que nosotros realizamos tanto trabajo para conservar, proteger nuestros bosques, pero no nos reconozcan y queremos algún tipo de compromiso en cuanto a acceso a financiamiento, acceso justo a financiamiento y queremos ser reconocidos para poder acceder al financiamiento. Y entonces, en cuanto a la COP 30, en cuanto al Fondo de Pérdidas y Daños, lo que nosotros enfrentamos aquí no solo se trata del aspectos económicos o sociales, también se trata del lado espiritual, porque esto ha sido explotado. Entonces, necesitamos el reconocimiento para nuestra situación, para la situación en que nosotros enfrentamos como pueblos indígenas. Y aparte de eso, creo que nosotros sabemos que sin estas puentes en cada espacio, en la toma de decisiones, en la zona azul o en otros foros, sin estas puentes, mm, ah, creo, creo que no. No hay compromiso que respaldan a los pueblos indígenas. Entonces, para esta COP, para la COP 30, esto podría fortalecer la posición de pueblos indígenas como aliados, como partes interesados titul- y como titulares de derechos. El reconocimiento de pueblos indígenas y sus territorios, todo esto forma parte de la protección de la tierra. Y, y para los planes, n- no quiero que nosotros seamos partes interesadas de manera simbólica. Quiero que nosotros seamos reconocidos porque nosotros tenemos soluciones para proteger al planeta y esperamos que los pueblos indígenas no solo somos vistos como una parte interesada regular, pero como titulares de derechos en la solución al cambio climático. Gracias, Estuvio. Basiru, ¿quieres agregar algo a lo que dijo Estuvio en cuanto a lo que usted quiere ver en las siguientes COPs en cuanto a la representación de los pueblos indígenas y la toma de decisión? Sí, muchas gracias. Gracias, hermano, por abordar estos temas. Voy a volver a lo que has dicho, pero la COP es demasiado grande y los espacios para asignados para pueblos indígenas son muy pequeños. Entonces hay muchos pueblos indígenas que provienen de países que quieren presentar algo, pero no tienen acceso a la zona verde. Y este es el espacio donde están tomando todas las decisiones. Entonces, en Repaliac, estuvimos tratando de ver cómo podemos incidir para que los pueblos indígenas tienen un día o 2 días dedicados a pueblos indígenas.
No solamente son marchas de pueblos indígenas, no, queremos días asignados a pueblos indígenas en que todos los líderes se pueden enfocar en esos días. Entonces, Repalia que está tratando de ver cómo se puede colaborar con otras organizaciones como AMAN, COICA, APIBE, AMPB dentro de la Alianza Global y también con otros pueblos indígenas. Y para ver cómo los pueblos indígenas pueden tener o celebrar un día, 2 días dedicados a los pueblos indígenas dentro de la COP. Queremos ver cómo podemos hacer esto. Y segundo, nuestra experiencia con el primer congreso que nosotros organizamos en Congo, en Brazzaville, en el Congo, Brazzaville, vimos que los pueblos cómo los pueblos indígenas pueden discutir entonces, sin un tiempo dedicado para nosotros, sin una atención dedicada a nosotros para escuchar a las voces de los pueblos indígenas, entonces no van a escuchar nuestras voces. Nuestras voces no se han escuchado a ese nivel. Porque hoy en día la mayoría de los gobiernos o las organizaciones se interesan en lo se interesan en la participación de pueblos indígenas, pero en los paneles y en los eventos paralelos. Pero no ves a organizaciones o gobiernos que realmente están incidiendo que los pueblos indígenas están participando en la influencia o la toma de decisiones. Entonces, para nosotros, lo que creemos que es muy importante es para cambiar desde ser participantes a realmente ser los tomadores de decisión en la COP, porque nosotros queremos formar parte, participar en la toma de decisiones, en el proceso de la toma de decisiones, porque las decisiones se toman, porque nosotros queremos participar, pero queremos cambiar la narrativa de participar en la toma de decisiones. Entonces, eso es el tipo de iniciativa que queremos ver implementado en las siguientes COPs, que los pueblos indígenas realmente forman parte de la toma de decisiones, que somos participantes en esas tomas de decisiones. Bueno, creo que es muy interesante ver lo que está pasando en Brasil porque han formado muchos jóvenes indígenas en Brasil como negociadores. Un programa que se llama Cutaricu, en que han estado trabajando durante el último año para formar a estos jóvenes indígenas para ser participantes en la toma de decisiones. Si no, se tratan a los pueblos indígenas como observadores y esos los sacan de los espacios de toma de decisión. Pero una vez que ellos tienen están informados de ser negociadores, entonces vamos a ver este cambio, el cambio de narrativo. Bueno, mi deseo sería también para ver los pueblos indígenas que propongan algo eh, que cómo veamos el Acuerdo de París en contexto del mundo, de su cosmovisión, y no solamente de enredarnos en el lenguaje técnico o jurídico del acuerdo, que lo hace más difícil para todos entender, pero realmente para contar la historia, la perspectiva, la cosmovisión, porque todo esto realmente importa, porque sea importante. Entonces sería interesante envolverlo en una cosmovisión indígena. Bueno, sí podemos volver, por favor, a los diapositivos y después podemos ir a la sección de preguntas y respuestas. Pero en términos de amplificar acciones en la COP, si eres una persona indígena que va a asistir a la COP, entonces sería muy importante que asisten a la a caucus indígena porque hay reuniones diarias todos los días a las 10 de la mañana en la zona azul y pueden unirse a grupos de trabajo sobre temas clave y pueden incidir sobre la posición del caucus y sobre el texto que se van a incluir en las negociaciones. No es la única ruta, pero es una ruta muy importante para participar en el caucus indígena. Y si no estás en la zona solo formando parte de las negociaciones o la agenda de acción, entonces
hay la posibilidad de colaborar con aliados, con las personas que quieren impulsar esta agenda y aquí es mucho más fuerte eh, en este ámbito. Y en cuanto a elevar su voz o tener su voz escuchado en la COP30, puede unirte al compromiso, que es el nuevo compromiso de la Antenia de tenencia de tierras. También pueden reunirse a la campaña de la respuesta Somos Nosotros, con la PIB y con otras organizaciones. Y también en el terreno en Belén hay la COP indígena que, que se va a celebrar en el pueblo y también la COP indígena que va a la cumbre del pueblo, que es un espacio más interseccional en que se van a hablar sobre los desafíos. am, pues eso se va a abordar. Y en cuanto a acceder a Groundwork, nuestro equipo, nosotros vamos a estar en el terreno en Brasil desde el 7 hasta el 14 y Paula desde el 10 hasta el 18 de noviembre. Vamos a publicar algunos informes informes inscritos a través del MailChimp que vamos a enviar cada día. El primer día esto se va a enfocar a asuntos prioritarios para pueblos indígenas. Por favor, si pueden utilizar nuestro canal de WhatsApp también para hacer preguntas, para compartir los eventos en que se van a participar, para asegurar que todos sepan y también nos pueden mandar un mensaje privado por WhatsApp o por correo electrónico. Muy bien, me gustaría invitar a todos nuestros oradores de vuelta a la sala para abordar algunas de las preguntas que se han planteado en el chat. Muy bien. Hay una pregunta ahora sobre la cobertura en medios de comunicación, sobre cómo podemos contar con más oradores. No sé, Edson, si puedas hablar sobre la supervivencia cultural y quizás nuestros otros dos colegas pueden hablar sobre cómo comunica ideas, información, la AGCT. Sí, gracias, Filipa. Gracias por la pregunta. Me voy a esmerar en responder a algunas de las preguntas dentro de lo que puedo. Y bueno, creo que esto no lo podemos hacer solos. Los pueblos originarios somos un grupo de alianzas. Hemos forjado estas alianzas entre nosotros a nivel interno, entre nuestros hermanos y hermanas, pueblos originarios en plural, porque somos muy distintos en Siberia, en Indonesia, en Filipinas, en Brasil o incluso en el Amazonas mismo hay distintos pueblos originarios. Entonces necesitamos esta alianza forestal para que todas las coaliciones de distinta índole puedan brindar apoyo a nuestro trabajo. Y pues hemos aprendido ello en los últimos 60 años, la importancia de crear amistades y alianzas. Estoy muy agradecido por el trabajo que ustedes, colegas, que tú, Filipa, y los demás han estado haciendo para ampliar nuestro margen de acción, lo que hacen para hablar con un público más amplio de la sociedad civil, con otros pueblos originarios. También estoy muy agradecido por su trabajo y pues obviamente no me quiero quejar, pero creo que muchas veces las coaliciones se centran nada más en grupos y objetivos específicos, así que gracias por ampliar su marco de acción, por ampliar la interacción. Creo que en ello se basa la solución. Tenemos que expandir nuestro ámbito de acción a través de mayor interacción, mayor comunicación. Tenemos que seguir tejiendo lazos, tenemos que escucharnos los unos a los otros y pues de tal manera tendremos un equipo de incidencia y de comunicación que podrá brindar apoyo de manera individual a las personas o a grupos pequeños de tres, cuatro personas.
personas que pertenecen a organizaciones indígenas para que puedan hablar con periodistas, con otros actores de los medios de comunicación, si quieren participar quizás en un debate bilateral, una reunión bilateral, en reuniones en francés, en alemán, en inglés, en español. Creo que nos pueden contactar y así podemos adaptarnos a sus necesidades, brindarles apoyo en el marco de sus labores dentro de lo posible. Podemos brindar apoyo a las organizaciones y a las personas de manera individual cuando sea necesario. Gracias. Estupendo. Gracias, Edson. Basiru, Esitobio, quisieran hablar sobre cómo la AGCT recibe mensajes y los difunde al público para generar debates. ¿Cómo procede la AGCT? Basiru, puedes responder si deseas. ¿Me oyen? Sí, sí, sí. Puedes responder si deseas. ¿Cómo la AGCT se asegura de que las voces de todos sean escuchadas y se incluyan en el debate público, en la cobertura de medios de comunicación, etcétera? ¿Cómo hacen? Muy bien. Bueno, nosotros somos la AGCT, ¿verdad? Nosotros somos la Alianza Global, tenemos un equipo de comunicación bastante sólido que trabaja bastante en el terreno y pues por ende creo que cada organización tiene distintas actividades a nivel global y también hay actividades de nuestras organizaciones miembros, así que todo está avanzando bien en lo que respecta a la comunicación. Brindamos bastante apoyo. Muy bien. Excelente. Tenemos otra pregunta. Alguien ha preguntado lo siguiente. Eh, Eustobio habló sobre esto. ¿Habrá un mecanismo similar en el convenio marco de la ONU para el cambio climático? Tal y como hemos visto con el artículo 8J, por ejemplo, vamos a tener un cuerpo, un órgano subsidiario dedicado a las cuestiones indígenas en el proceso de la CBD. ¿Va a ocurrir esto, algo similar a lo que pasó en el convenio marco de la ONU para el cambio climático? ¿Alguna idea al respecto, quizás? Como para que haya un papel más directo de los pueblos originarios en las negociaciones. No sé si Basiru, Edson o Eustobio quieren hacer uso de la palabra. Alguien en el chat acaba de decir que, a ver, el artículo 8J es para los pueblos originarios y las comunidades locales en los procesos CBD. Entonces, no sé, ¿se va a establecer algo similar a lo que se estableció con el convenio marco de la ONU para el cambio climático? Muy bien. Creo que ya hemos estado hablando sobre esto en RIAC. Creo que ya están en marcha los debates y estamos identificando distintos puntos. Me parece que en Belén vamos a seguir entablando debates. Sí, muy bien. Espero o esperamos más bien que en este espacio haya sinergia entre las convenciones, entre los convenios. Y pues la idea es que los mecanismos que funcionan bien en un convenio se puedan aplicar en otros. Exactamente, sí, que se pueda extrapolar. Sí, claro, porque el papel de los pueblos originarios en la conservación se ha reconocido en mayor medida en el proceso de la CBD. Entonces, no sé si quieren decir algo más al respecto. Yo creo que hay, hay mucho que los estados pueden hacer. Incluso si yo soy indígena y mi realidad está enmarcada en los pueblos originarios, bueno, he trabajado mucho con otros pueblos originarios y otras comunidades locales, tradicionales, pueblos forestales, y pues necesitan más representación, necesitan mayor acceso a estos recursos. Los pueblos originarios necesitan más oportunidades porque no se les representa de buena manera y pues a veces no se les ofrece maneras para obtener mayor reconocimiento. Dicho esto, pues necesitamos
tenemos que pedirle permiso a las comunidades locales, a nuestros hermanos y hermanas para que puedan hacer incidencia en representación de quienes todavía se ven afectados, de quienes necesitan más reconocimiento, más mecanismos de reconocimiento como entidades en este espacio, como entes capaces de participar en la toma de decisiones, en los procesos de toma de decisiones, tal y como dijeron mis amigos anteriormente, porque para serles muy sincero, bueno, voy a ser muy directo y muy franco, de hecho, creo que hay demasiado desorden, ya sea intencional o no, hay mucho desorden en lo que respecta a las comunidades locales por parte de los gobiernos. Se está utilizando este marco para socavar los derechos de los pueblos originarios, para diluir los derechos de los pueblos originarios. Tenemos el gobierno anterior en Brasil, el gobierno de Bolsonaro y otros gobiernos, de hecho, también lo hicieron, han buscado la manera de socavar los derechos colectivos de los pueblos originarios y también han rehusado, o más bien, perdón, han reconocido, han dado mayor reconocimiento a los mineros, incluso a los mineros ilegales. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, la sociedad civil no en las ciudades, por ejemplo, no se les considera una prioridad a estos actores y pues parece que los mineros fueron más importantes en las agendas comunitarias. Entonces hay una gran brecha por parte de los estados en lo que respecta a las soluciones adoptadas. Tenemos entonces, o estamos aquí para brindar apoyo a las comunidades tradicionales, quilombola y otras comunidades locales en nuestros países para que puedan seguir librando esta lucha, para brindarles apoyo para que obtengan mayor reconocimiento, ¿verdad? Y pues se trata de una brecha legal y política de gran envergadura. Tenemos que seguir masificando, representando más a los pueblos originarios en estos espacios. Gracias por hacer hincapié en cuán importante es esto. Y pues se trata de un tema mm, que, que cambia dependiendo de cada nación-estado, ¿verdad? Las comunidades tienen distinta índole dependiendo del estado-nación al que nos refiramos. Y bueno, antes de agradecer a todos los oradores y participantes por estar aquí, me gustaría que si pudieran, vayan al enlace que vamos a colocar para que nos hagan llegar sus comentarios, díganos qué opinaron de este webinario. Gracias a Bahía por colocar el enlace en el chat. Muy bien, ¿quieren decir algo más sobre el artículo 8J o abordar alguna de las preguntas que han quedado pendientes en el chat? Vamos a dedicar los últimos minutos de la sesión para que hagan uso de la palabra si desean. Eustobio, sí, sí. Yo pues ahora estoy pensando y creo que la manera en la que trabajamos en todas las conferencias tiene que ser eficaz, tiene que ser eficiente, sobre todo en lo que respecta a los pueblos originarios. Tenemos que hablar de estos temas. Tal y como dijo Basiru, tenemos que centrarnos de manera específica en estos temas, en las causas de los pueblos originarios. ¿Cómo podemos integrar todos los problemas que los aquejan? Estamos hablando ahora del mismo tema jurídico, del mismo sujeto, objeto jurídico. Estamos hablando del CMUNCC, del convenio marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y pues de momento no se han integrado a los pueblos originarios en todos los foros de toma de decisiones, en todos los foros que se centran en la ONU, en las reuniones de la ONU, valga la redundancia. Entonces, yo considero que es necesaria una mayor integración y tenemos que hablar más sobre esto en el Foro de los Pueblos Originarios. Y en segundo lugar, bueno, hay muchas narrativas que, dejando de lado lo que dijo mi colega, dejando de lado el respeto por los pueblos originarios, las prácticas, de hecho, son bastante débiles. Todas las otras prácticas son bastante débiles. Entonces, aquí en Indonesia, el apoyo adicional, la orientación adicional es muy importante de cara a la COP. Por supuesto, hay gobiernos por parte de los gobiernos en el marco de la COP, pero después de la COP, ¿qué va a pasar cuando las autoridades regresen a sus países? ¿Cómo van a desplegar estas medidas en el contexto nacional? Tenemos que hacerle seguimiento a las acciones del gobierno. En la COP 31 ya
La idea es que en la COP31 no haya compromisos vacíos que se hayan quedado en el tintero, sin que se haya desplegado ninguna acción. No queremos que esto vuelva a ocurrir en la próxima COP. Por lo tanto, tenemos que reforzar nuestro mecanismo de seguimiento y nuestras narrativas. Muchas gracias. El trabajo nunca termina, ¿verdad? Creo que pues me quedo con ello de sus intervenciones. Gracias a todos los que han aportado al debate de hoy, a Edson, a Basiru Isa, a Eustobio, a Amán también. Agradecemos a los y las intérpretes y también al equipo que tras bambalinas ha organizado esto, Tinta, mi colega Paula y a todos ustedes por su atención y por las preguntas planteadas. Lamento que no hayamos podido responder a todas las preguntas que se plantearon, pero por favor, súmense, inscríbanse a nuestra lista de correo electrónico, ingresen o únanse al grupo de WhatsApp y así podemos seguir entablando debates y compartir material, este webinar con nuestras comunidades y nuestros colegas. Gracias si van a viajar a Brasil. Les deseo un muy buen viaje, que estén, que gocen de bastante seguridad y pues que se puedan encontrar con muchas personas. Gracias, gracias. Nos vemos en Brasil. Ha sido muy interesante la reunión. Gracias. Nos vemos en Belén. Gracias. Sí, sí, gracias a todos y todas y todes.